¿A que quieres saber cómo hacer búsquedas en un Chrome de manera más eficiente? Quédate a ver el video. Hola a todos. Como ven, estamos en la ventana de Google. Quiero enseñarles a buscar de una manera distinta a las demás que he visto en Windows o en celulares o en tablets. Esta función o esta alternativa de búsqueda solo la he visto en estas Chromebook y me parece ideal mostrarles cómo funciona a los que no sabían, claro, y a los que sabían, bueno, decirles que bien, qué bueno que lo sepan, y eso ayuda. Más que todo decirles compartan su conocimiento, compartan este video si les agrada. Bueno, al grano. Digo que yo quiero buscar libros de física para secundaria. Salió el primer resultado. Ya. Cargo mi PDF. Ya, lo que haríamos generalmente cuando estás en una computadora, ¿qué haces? Te das a la flecha de atrás porque ya terminaste. En el caso de que ya terminaste de revisar este libro, le darías a la flecha de atrás para ver los otros resultados, ¿correcto? Y ahí pasarías al segundo resultado o al tercero, bueno, en este caso al segundo resultado. Ya buscarías tu información, todo eso. Ya. Y acá no encontraste nada. Suele pasar. Ya te vas de nuevo atrás. Ya, te vas de nuevo atrás. Y así estás buscando. Ya. Yo te recomiendo que hagas esto, porque al hacer eso de buscar y luego retroceder para ver los resultados te va a quitar tiempo. Te recomiendo que hagas esto. Ve a la parte superior, en la parte izquierda, superior izquierda, ves ese icono de G de Google que dice abre la búsqueda en el panel lateral. Eso es lo que vamos a hacer. Esa búsqueda a la que estábamos retrocediendo cada rato con la flechita, vamos a acceder en el panel lateral. Le damos clic ahí y esa misma búsqueda se va a ver reflejada acá. ¿Para qué nos sirve ello? Para poder hacer la búsqueda más eficiente, más rápida. Ya no me gustó esto, yo no le doy a la flechita atrás, simplemente busco acá otro resultado de los que me generó la búsqueda y al darle clic me aparece en la otra ventana y puedo seguir interactuando. Ya ven, tengo dos ventanas. La de la izquierda me ayuda para seguir viendo. Ya se acabaron todas mis búsquedas. Le doy a siguiente y sigo buscando, pues, ¿no? Sigo buscando y así. Otra cosa, esta búsqueda también te permite hacer lo que es la búsqueda de imágenes, de videos y de noticias. En fin, vámonos a lo que es en general. Digamos que ya no quieres buscar eso, quieres buscar libros de arte, PDF, ¿ya? Entonces, ahí le damos clic y te va a aparecer la página, ¿ves? Y puedes ir interactuando normal. ¿Que no te gustó eso? Te vas a la siguiente página. ¿Ya ves? Acá hay un PDF, a ver, vamos a ver. Y acá está el PDF. Puedes interactuar con el PDF. Puedes ver su contenido acá. Acá. No todos los PDF ofrecen esto, pero se puede manipular. Eso es lo que quería mostrarte.